La gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Una vez más, ya aquí en esta semana, martes, de Abriendo las Escrituras. Ante todo, doy gracias a Dios porque me permite nuevamente compartir la palabra de Dios y hacerlo a través de este medio. Que el Señor Jesús bendiga nuestras vidas, que el Señor Jesús siga pues alimentando nuestros corazones con su palabra. Hoy en esta página de Abriendo las Escrituras, vamos a estudiar, vamos a analizar un tema de acuerdo a la dirección de la palabra de Dios. Quiero dar bienvenida a todos los hermanos que ya se están conectando, agradecer a Dios por la vida de cada uno de ustedes y también, hermanos, el tiempo que podamos tomar en este momento para escuchar la palabra de Dios. Bueno, hermanos, en este día vamos a dar inicio a un tema con la ayuda del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver en este día, aquí en Abriendo las Escrituras, vamos a ver un tema importante para nuestra vida espiritual, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno. Esta página se llama Abriendo las Escrituras. Y a través de este lema, de este nombre de esta página, pues esta es la intención de abrir la palabra de Dios, de leer la Biblia, de mirar lo que la Biblia nos dice, nos instruye de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, vamos entonces a ver un tema que lo he titulado así como lo tenemos en la pantalla, el conformismo. Este es un tema en el cual hoy vamos a hablar acerca de el conformismo. Y vamos a analizar esta palabra como también vamos a mirarlo textualmente, bíblicamente, escrituralmente para nuestra vida espiritual, esperando que todo esto lo que se haga sea de ayuda en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida del día al día. Para esto vamos a ver un texto que se encuentra en la palabra de Dios. Y ahora sí, hermanos, a abrir nuestras escrituras, vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir la palabra del Señor Jesucristo y vamos a mirar un libro que escribe o una carta que escribe el apóstol Pablo y que la entrega a la iglesia a los romanos. Vamos a mirar la carta a los romanos en el capítulo 12. Yo creo que este es un texto que ya muchos conocemos, pero vamos a mirarlo a través de la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Voy a dar lectura conforme a las escrituras. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito es Cristo, bendito es el Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios a nuestras vidas. Esta es la palabra del Señor a nuestros corazones. Y como vamos a hablar de el tema, el conformismo, yo marcaba en rojo este texto, que ahí ya nos está mencionando esta palabra, este lema o este tema, el conformismo. Y dijo el apóstol Pablo, no os conforméis. Y ahí podemos tener ya la palabra conformismo. No os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando a través de la escritura? No conformarnos a este mundo, no amoldarnos al estilo de vida de este mundo, sino que tenemos que ser transformados, tenemos que salir de ahí con la ayuda de Dios por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y esto es agradable y perfecto para nuestra vida. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, este texto lo he también visto y quiero compartirlo también en la versión traducción lenguaje actual.
Vamos a mirar este mismo versículo, Romanos 12:2, pero ahora en la traducción lenguaje actual. Vamos a ver, y dice así: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Miremos este texto y probablemente aquí en este versículo no encontramos la palabra conformismo. Ahí pudiéramos decir, aquí no está la palabra conforméis, la palabra o el tema que vamos a hablar, conformismo. Pero vamos a analizar textualmente este versículo en este lenguaje. Dice, y no vivan. La palabra aquí se está ocupando vivan, no vivan, no vivan, ya como vive todo el mundo. Entonces, si pudiéramos ahí marcar este texto, yo marcaría entonces esta palabra, vivan, la palabra vivan y no vivan, ya como vive todo el mundo. Y en el versículo anterior nos está diciendo, no os conforméis a este siglo. Esta versión dice, y no vivan ya como todo el mundo. Allá se menciona a este siglo y aquí se menciona a todo el mundo. Allá nos dicen, no os conforméis, hablando de la palabra conformismo, y aquí nos está diciendo, no vivan. Quiero, hermanos, que con estas dos versiones que hemos leído, quedemos grabado en nuestra mente estas dos juego de palabras que tenemos aquí, como está marcado en la versión que tenemos normalmente, y en esta versión, traducción, lenguaje actual. ¿Por qué digo esto? Porque de ahí vamos a ir hablando en este momento. No os conforméis a este siglo, a este mundo, y no vivan ya como vive todo el mundo. Miren, la palabra conformismo llega a suceder en la vida del hombre como un estilo de vida. Se llega a hacer como un estilo de vida en la persona. Y el estilo de vida es el ser de la persona, el vivir cotidianamente, el que las cosas ya las hacemos por naturaleza, algo cotidiano, ya nos conformamos, ya entramos a un conformismo de realizar así nuestras actividades, así el día, así nos tocó la vida, así, y así empezamos a vivir. Y ahí es donde ahora vamos a empezar a analizar qué es el conformismo, qué es el conformismo. Bueno, para avanzar, hermanos, voy a mostrar aquí una definición de la palabra conformismo para poder tener la idea más clara a este tema en el que vamos a hablar. La palabra conformismo es una palabra que la tenemos pudiéramos decir, en el diccionario, y nos dice que la palabra conformismo, su significado es una actitud negativa de aceptación de los acontecimientos cotidianos sin ánimo de lucha. Es lo que decíamos, ya no vivan a lo que vive este mundo, ya no vivan como vive este mundo, ya se hace un estilo de vida que el conformismo es una actitud, pero ahí subrayaba la palabra actitud negativa, es una actitud negativa de una persona. La actitud nunca va a ser positiva, nunca va a ser de progreso, nunca va a ser de avanzar. La actitud siempre va a ser de ser menos, de retroceder, una actitud negativa, una actitud contraria a lo que es progreso, a lo que es avanzar. Esto nos lleva entonces a una postura de la persona que siempre todo lo que hace lo ve mal, está mal, siempre con una forma negativa de su vida. Y esto lo hace a no progresar, a no prosperar, a no avanzar.
Esta actitud negativa es una aceptación de los acontecimientos cotidianos sin ánimo de lucha. Ahora, aquí ya tenemos la segunda postura, de esta palabra, también el significado de esta palabra, y dice, es la actitud de aquellas personas que aceptan sumisamente y con resignación a cualquier circunstancia injusta o adversa. Bien, voy a dar lectura a la segunda postura de lo que es el conformismo. Es la actitud de aquellas personas que aceptan sumisamente y con resignación a cualquier circunstancia injusta o adversa. Ahora, nos vamos a quedar entonces con este versículo en estas dos versiones que hemos leído, pero también vamos a quedarnos en la mente con lo que significa el conformismo. Bien, bueno, hermanos, entonces, para seguir avanzando sobre este tema, yo quiero, hermanos, que tengamos muy en cuenta lo que es el conformismo, a diferencia de estar conforme. ¿Sí? Sí, hermano. Hay una postura muy opuesta de la una a la otra. Aunque la palabra conformismo viene de la familia, gramáticamente de la palabra conforme, el significado es un significado muy opuesto. Ser conforme y tener la palabra conformismo o estar siempre conformándonos, entrar en el estilo del conformismo. El conformismo es un polo opuesto a conforme. Quiero decir esto aclarando esta palabra, hermanos, porque conforme es que la persona está de acuerdo, pero cuando está de acuerdo es de acuerdo voluntariamente, está aceptando, no se obliga, no se le hace a que lo tiene que hacer, no entra en un conformismo de acuerdo a lo que hemos leído en su significado según el diccionario. La palabra conforme es una persona que está totalmente de acuerdo, es decir, que él está de acuerdo a llevar a cabo lo que se tenga que hacer. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Todos los que ya estamos casados, los que recibimos la bendición en el altar del Señor para poder llevar un acto de matrimonio. Hermanos, el ministro que nos casó hizo sobre nosotros una serie de preguntas conocida como una protesta y empezamos a nosotros a responder con un amén. Un ejemplo, se nos dijo, aceptas al hombre, le dijo, aceptas a la mujer como tu esposa y dijimos amén. Aceptas amarla y respetarla y dijimos amén. Aceptas cuidarla, ayudarla en su vida espiritual y material y dijimos amén. O sea, que se nos está dando unas normas para nuestro matrimonio, estamos haciendo una promesa delante de Dios y siempre respondimos con un amén. Esa es una aceptación, estamos conformes. Yo estoy conforme voluntariamente, como cuando nos bautizamos y se nos hizo también, hermanos, la serie de preguntas acerca de nuestra vida espiritual, como aceptas colaborar económicamente para la obra de Dios, dijimos amén. Aceptas dejar el mundo y sus atractivos y todos los vicios y todo lo mejor lo que el mundo nos atraía y dijimos amén, o sea, fue voluntariamente. Eso, hermanos, pudiéramos llamarlo como algo que se ha conformado en nuestra vida. Estamos conformes a realizar lo que se nos está diciendo. Eso es ahorita en un ejemplo acerca de nuestro bautismo o de nuestro casamiento
pero también hay normas en el trabajo. Usted en el trabajo tiene ciertas normas, normas de conducta, normas laborales, que como trabajador de una empresa, en un lugar donde usted tiene que llegar, está aceptando las ciertas requisitos o normas que se le están imponiendo o se le están requiriendo al trabajador, y la persona acepta, firma el contrato, está conforme al contrato de horario, de sueldo, de actitudes, de uniforme, de vestimenta, todo, todo. Y hay una persona o las personas entran en el estado de estar conformes, la conformidad nos hace estar conformes, estar de acuerdo, como también estar contentos. La persona que está conforme está contento también, contento. Cuando nos bautizamos, aceptamos todo eso con gusto. Cuando nos casamos, aceptamos todo esto con gusto. Cuando firmamos un contrato para un labor en un trabajo, contentos lo hicimos. Esto nos habla de estar conformes, y la Biblia también de ello nos habla. El apóstol Pablo también habla de esto a Timoteo. En una de las cartas dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando de todo lo que tenemos, ya sea vestido, comida, techo, cobija, todo, abrigo, todo lo que tenemos, y aún lo que no tenemos, nos está diciendo, con eso debemos estar contentos. La palabra ahí contentos es una palabra que es llevada en ese mismo sentido de estar conformes, no en el conformismo, sino estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que tengo. Yo no estoy peleando por lo que no tengo. Yo estoy contento por lo que tengo. Yo estoy contento por lo que somos, por lo que tenemos. Bendito es el Señor. Y esa es la diferencia de estar conformes a entrar en el conformismo. Y esto que estoy mencionando, hermanos, es para tener una diferencia y para tener clara la idea de una separación total de lo que es conformismo y de lo que es estar conformes. Lo que te hace estar conforme, estás de acuerdo, estás aceptando, estás contento, estás satisfecho, estamos satisfechos de lo que tenemos, de lo que somos. Hermano, usted, yo creo que puede decir, yo estoy contento de la familia que tengo, de la casa que tengo, del trabajo que tengo, pero no un conformismo. O sea, estamos contentos, estamos conformes, tenemos lo que nos hemos ganado. No podemos tener más de lo que no hemos ganado, no podemos ilusionarnos más de lo que no hemos ganado. Entonces estamos satisfechos. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: estemos contentos o estemos satisfechos. Y eso es ahí la palabra, estemos conformes, estemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Bendito es Cristo. Ahora, teniendo ya con la idea más clara de lo que es conforme y tener una separación total ahora de lo que vamos a hablar del conformismo, esto, hermanos, es algo muy diferente. El entrar en el conformismo, Esto es algo ahora de lo que la palabra de Dios nos enseña al texto que hemos leído en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis, no vivan como vive todo el mundo. No te amoldes, no te acomodes a todo lo que hace el mundo. El conformismo, de acuerdo a lo que nosotros hemos leído en el diccionario, dice, es una actitud negativa. El conformismo es una actitud negativa.
de aceptación de los acontecimientos cotidianos sin ánimo de lucha. Y aquí es ahora entonces donde nosotros debemos ser analíticos en nuestra vida espiritual. ¿Qué es en lo que nosotros probablemente estamos cayendo en el conformismo? ¿Qué es en lo que nosotros ya nos estamos adaptando a ese sistema o a ese modelo de vida espiritual? Y la palabra que leíamos dice sin ánimo de lucha, o sea, ya no hay ánimo. Y la palabra ánimo quiere decir es la vida, ya no hay vida. Ya no sentimos vida por hacer, por luchar, por emprender, por avanzar, por progresar, por crecer, por marchar, por avanzar. Ya no hay ánimo de lucha, ya no hay vida, ya no le tenemos sentido a la vida. Entramos en un conformismo y pensamos que ese es el estilo de vida que nos ha tocado vivir. Pensamos que esta es la forma en la cual nosotros ya estamos viviendo así nos tocó vivir. La actitud negativa, no hacemos nada por crecer espiritualmente. Y si nosotros empezáramos a hablar en todos los sentidos de la vida, llámese familiar, laboral, secular, como también espiritual, vamos a identificar muchas posturas en nuestra vida que ya no tenemos ánimo. Ya no tenemos ánimo de lucha, de emprender, ya no hay ánimo de crecimiento en nuestro matrimonio, en la familia, en el trabajo. Nos hemos conformado a estar así en un mismo rango, en un mismo nivel, en un mismo lugar. Y no, ya no hay un ánimo de lucha, ya no hay ánimo de crecimiento. Y el conformismo es el carcelero de la libertad. El conformismo es el carcelero de nuestra libertad. Ya no nos sentimos oprimidos, nos sentimos menos, y la persona empieza con una vida negativa para todo. Se habla de hacer, se habla de crecer, se habla de emprender, se habla de proyectar, y la persona que está en el conformismo todo lo ve negativo. No, eso no va a resultar, eso no va a ser, eso no es posible, eso para nosotros nunca ha sido así. Eso es un sentido del conformismo. Hablar espiritualmente, hermanos, viendo nuestra vida espiritual, pensamos que nuestra vida espiritual es ser pasivos, una vida pasiva, tranquila en el sentido de donde no hacemos nada, nos cruzamos de brazos y no hacemos nada por desarrollar nuestra vida espiritual, por crecer, por avanzar. Se habla de milagros y pensamos que los milagros solamente eso sucedió textualmente, lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Ahí quedaron los milagros, ahí quedaron las maravillas de Dios, ahí vimos a hombres de fe avanzar, crecer, pero ahí en la Biblia, en la palabra de Dios, solamente pensamos que eso sucedió allí, quedó como en una historia. Y no, hermanos, el Dios de la Biblia es el Dios de nosotros. El Dios de la Biblia es el Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Es el Dios nuestro, el Dios que ayudó a Abraham, el Dios que ayudó a Israel en Egipto y los llevó peregrinando en el desierto, el Dios que ayudó y levantó a David, el Dios que levantó jueces, levantó profetas y levantó reyes. Es el Dios de hoy, y ese mismo Dios, mismo Dios de hoy sigue marcando nuevas historias para nuestra vida. Por eso, hermanos, la palabra tan preciosa en el libro de los Salmos nos dice que Dios es de generación en generación. Hermanos, Dios, hermanos, estuvo en estas generaciones bíblicamente en las personas de la Biblia, como es el Dios que está allí presente en su vida. No es entrar en un conformismo y decir,
Eso pasó con Abraham, eso pasó con David, eso pasó con Elías, eso pasó con Eliseo, eso pasó con Daniel. No, hermano, ese Dios, el Dios de generaciones, es el Dios que está obrando actualmente en su vida y en mi vida. La Biblia nos enseña: no os conforméis a este siglo. No te conformes, hermano, no te conformes a llevar una vida pasiva, una vida mediocre espiritualmente. El Dios de ayer es el Dios de hoy y seguirá siendo el Dios por los siglos de los siglos. Si Dios hizo grandes cosas en los personajes que están aquí en la Biblia, es el mismo Dios que seguirá haciendo maravillas en nuestra vida, en el nombre del Señor Jesucristo. No os conforméis a este siglo, no te acomodes, no te amoldes al sistema del mundo. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que proyectar, tenemos que también soñar, hermanos, soñar, y esos sueños ya tenerlos en visión y proyectarlos y ponerlos en las manos de Dios. No nos quedemos pensando que este Dios que tenemos solo hizo milagros en los tiempos bíblicos, en los tiempos de las personas que quedaron ahí escritas en la Biblia. Es el mismo Dios. No te acomodes a este siglo, no te acomodes a la vida de este mundo. No vivan como vive todo el mundo, no vivan como vive todo el mundo. Que el mundo va bajo una corriente, nosotros tenemos que ir en sentido contrario, no ir bajo la corriente del mundo. Eso es salir del conformismo. Salir del conformismo es no llevar una vida ordinaria, sino llevar una vida extraordinaria, una vida que va más allá de lo común, una vida que va más allá de lo ordinario, una vida que va más allá de lo simple, una vida que sale de la rutina, una vida que experimenta cosas nuevas, no como el mundo vive, sino como los hijos de Dios van dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Y dice la palabra de Dios: ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, es lo que les decía, en sentido contrario. Cambien de manera de ser y de pensar, nuestras actitudes. Lo que veíamos en el conformismo, la actitud negativa, la actitud que uno siempre dice: no se va a poder, no vamos a poder, no tengo, no puedo. No, hermanos, cambiemos esa manera de ser, cambiemos esos pensamientos. Así podrán saber que solo lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Bendito es Dios, bendito es Cristo. En el nombre del Señor Jesús, damos gracias a Dios por su amor, por su bondad. Tenemos que salir, hermanos, tenemos que salir con la ayuda de Dios de esa vida rutinaria, de esa vida, de ese estilo de vida, en el ámbito espiritual, en el ámbito familiar. Creer que milagros solo suceden con otras familias, con otras personas, que solo pueden vivir bien otras personas en otros lugares, en otros países, en otros lugares. Quizás a mí me tocó vivir aquí, y aquí pues es un estilo de vida bajo, un estilo de vida pasivo, mediocre. Hermanos, tenemos que salir de ese estilo. Ahí nos puso el Señor y nos puso por algo. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. No es el país, no es el lugar, no es el estatus social, no es el nivel económico. Hermanos, es el poder de Dios, es el poder de Dios, que con la ayuda de Dios podemos salir adelante, podemos crecer, podemos avanzar en el nombre del Señor Jesucristo. Hay quienes piensan que yo no puedo prosperar o progresar porque me tocó vivir aquí, pero me hubiera tocado vivir en otro país, en otro nivel, y pensar que ahí va a estar un mejor estilo de vida. No, hermano,
no se acomoden, no se conformen, no vivan como todo el mundo viva. Vivamos, hermanos, guiados por la palabra de Dios. El Señor aquí nos tiene, y aquí nos tiene, y aquí el Señor hará grandes cosas. Y si Él nos lleva de un lugar a otro, hermanos, es para bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el conformismo es decir, pues ya no vamos a poder. Así me tocó ser, así me tocó vivir, ya aquí me voy a quedar. No, hermano. En el sentido material, económico y familiar, podemos avanzar con la ayuda de Dios. No se conformen a vivir en este siglo, en este mundo. Ahora, mirando un texto en la palabra de Dios, dice así la Biblia. Voy a dar lectura. Y dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 14. Voy a dar lectura 2 versículos, el 11 y el 15. El 11 y el 15. Si ponemos atención a esta palabra, dice así, Éxodo 14, 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir aquí en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así a nosotros que nos has sacado de Egipto? Vemos este texto como el pueblo de Israel llega en una forma de reclamación a Moisés. La historia probablemente ya la conocemos. ¿Cuál es la historia? Dios había sacado a Israel de Egipto. El pueblo de Israel gemía. Escuche bien lo que Israel hacía en Egipto. Gemía. Y la palabra gemir habla de dolor, de sufrimiento. Hermanos, habla de quejarse en la vida. Hermanos, el pueblo de Israel tenía un pensamiento de esclavitud. Era un pueblo esclavo, todo el día trabajando, sin paga alguna. Estaban en Egipto, ahí esclavizados. Una mente mediocre, una mente pequeña, una mente esclavizada, una mente aprisionada, una mente cuadrada. Y para ellos no había nunca ni pensar que las puertas de Egipto un día se abrieran y ellos pudieran salir en su libertad. No lo tenían en su mente, no se lo imaginaban. Ellos lo que tenían en la mente era ser esclavos, era trabajar duro, era hacer ladrillos, era trabajar de sol a sol, desde la mañana hasta la noche, llegar a descansar y al otro día trabajar. No había descanso, no había vacaciones, no había aguinaldo, no había ningún privilegio de los que hoy gozan muchos de los que trabajan. Ahí, hermanos, el estado de los que ellos se encontraban era el estado de esclavitud, esclavo, siervo de Faraón, siervo de los egipcios. Entonces, por la mente nunca pasaba un día de libertad, por la mente nunca pasaba un día caminando hacia la tierra que Dios les había heredado. Nunca había pasado por su mente. Ahora, vemos que ese día, el 14 de Nisán, las puertas se abren e Israel sale de Egipto y deja la esclavitud, deja las cadenas, deja el mundo, deja a Faraón, deja toda el servicio que hacían para Egipto, y ahora la vista está en su libertad. Ahora ellos van caminando en su libertad. Yo creo que al salir ellos de Egipto iban contentos. Yo no creo que ellos iban enojados, iban contentos. Las puertas que nunca habían visto abiertas, hoy las vieron de par en par. Lo que nunca habían visto detrás de las puertas de Egipto, ahora lo están contemplando y están avanzando y se dan cuenta que es una grande multitud que viene, que van caminando, mujeres, niños, ancianos, de todas las edades, y que van avanzando y que van caminando, y que Moisés al frente diciéndoles: hay una tierra que Dios nos ha prometido, y allá donde Dios nos va a llevar hay bendición, hay abundancia, allá fluye
la leche y la miel, allá fluye el alimento, allá hay casas, no hay necesidad ni de cavar cisternas, ya hay cisternas, ya hay casas, ya hay moradas, hay alimento, hay una bendición. Entonces Moisés iba diciéndole a Israel todas estas bendiciones que iban a poseer, y yo veo a Israel contento, yo veo a Israel avanzando en esas promesas escuchadas por el siervo de Dios Moisés. Iban avanzando, iban contentos, iban animados, hasta que se dieron cuenta que a espaldas venía Faraón juntamente con todo su ejército. Faraón, nuevamente, Dios había endurecido su corazón para ir en busca de Israel, para volverlos a traer a Egipto. Faraón, en una idea, se quedó plasmado pensando: Israel fuera, y ahora ¿quién nos va a trabajar el ladrillo? El trabajo pesado, ¿quién lo va a hacer? No podemos estar así, tenemos que salir. ¿En qué momento les abrí las puertas? Y junta su ejército y junta sus caballos y lleva hasta sus riquezas. Las riquezas que él llevaba era como una forma de demostrar su poderío, demostrar su grandeza, demostrar cuán grande es Egipto. Y de hecho, desde ese tiempo, o en ese tiempo, Egipto era la máxima potencia a nivel mundial. Pero a partir de ahí, del 14 de Nisan, bendito Dios, qué hermoso es Dios, qué hermoso es Dios, porque a través de esa fecha queda marcada escrituralmente y textualmente el Señor dice ahora a su pueblo: y esa fecha la llevarás en tu memoria, y esa fecha la celebrarás perpetuamente. ¿Por qué? Porque algo poderoso ha sucedido, algo poderoso, lo que tú viste en una grande potencia a nivel mundial. Ese día, 14 de Nisan, ese día cuando Israel celebra por primera vez el Pesaj o la Pascua, hermanos, ahí viene a la derrota del imperio de Egipto. De ahí, hermanos, esa potencia mundial se viene abajo, y hasta el día de hoy nunca se ha podido levantar Egipto. Hasta el día de hoy nunca ha podido, hermanos, levantar esa máxima potencia, porque el Señor los llevó juntamente con Faraón y con todo su ejército detrás de Israel. Y cuando están, hermanos, por llegar, hay algo que va sucediendo en el camino, una nube de gloria, la nube de Dios, el poder de Dios, el mismo Señor, hermanos, interviniendo y ayudando a su pueblo. Y Israel, cuando mira atrás, ve a Egipto. Pues, hermanos, ellos sabían que era la máxima potencia, que eran los líderes, que eran sus señores, que eran los que los oprimían, y les entró miedo, de tal manera que empezaron a decir aquí en el texto que tenemos: ¿no había sepulcros en Egipto? Hacen una pregunta: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Ahora viene el reclamo de Israel para Moisés. Mira, ahí viene Faraón con su ejército. Y ellos sabían que era la máxima potencia a nivel mundial, que nadie podía contra ellos, que ellos tenían un ejército bien adiestrado, bien preparado, un ejército con todo su poder, y llevaban toda su riqueza en engrandecimiento al imperio egipcio. Y ellos dicen: no, aquí ya estamos derrotados, nos van a llevar o nos van a matar aquí, y aquí vamos a morir. Era preferible morir en Egipto, y ahí nos hubieran sepultado. No había sepulcros en Egipto, y ¿y para qué nos sacaron? Para morir en el desierto. ¿Por qué nos has hecho así a nosotros, que nos has sacado de Egipto? Estas preguntas que hace Israel son preguntas
con lo que veíamos hace un momento, actitudes negativas, actitudes negativas. Si recuerda, cuando veíamos esa palabra conformismo, es una actitud negativa, es una actitud negativa. Lo que estamos viendo en estas preguntas es una actitud negativa. ¿Qué es lo que ellos entonces están demostrando? Ellos están demostrando un nivel de vida de conformismo. Así es, hermano. Ellos están demostrando con esas preguntas un nivel de vida de conformismo. El conformismo de seguir en Egipto, el conformismo de haber preferido seguir en Egipto, de haber estado ahí esclavizados. Ese era un sentido, hermanos, en su vida natural, en su vida, en el molde de vida que ellos ya llevaban, en el estilo de vida que ellos ya llevaban, de conformismo, de ser esclavos, de estar siempre a los pies de los egipcios, de estar en el nivel bajo, de no ver milagros, de no ver señales, de no tocar la gloria de Dios. Ellos estaban en ese nivel de un conformismo negativo. Que no nos pase, hermanos, que no nos pase en nuestra vida, que con nuestras expresiones negativas estemos demostrando el nivel de conformismo que llevamos. Nos hemos conformado a vivir una vida así, una vida que no tenemos, hermanos, el sentido de la vida, el sentido de darle gloria al Señor Jesús. Y esto, hermanos, que no nos pase a nosotros. Israel ya estaba entrando en ese estilo de vida, estaba entrando en ese sistema. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos, ahora nosotros como iglesia, no os conforméis a este siglo. No te conformes, no te conformes. Tu nivel es superior, tu nivel es alto. Tú estás en otro nivel, tú estás en otro lugar. Pero a veces decimos, no, nosotros no vamos a poder. No, esto no es para nosotros. Nunca me ha ido bien en la vida. Nunca me ha ido mejor en la vida. Y nos conformamos a llevar una vida como esclavos, como Israel en Egipto. Una vida en el sistema de esclavitud. Pero recordemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo: no os conforméis a este siglo. Sigamos leyendo la palabra de Dios, sigamos leyendo, y dice así el siguiente versículo que hemos leído, que estamos leyendo. Leímos el verso 11. Ahora vamos a leer el verso 15. Y dice así: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y aquí yo ponía, hermanos, lo que Dios le dice ahora a Moisés en la orden. En palabra rojita, aquí yo la ponía: di a los hijos de Israel que marchen. Dile a los hijos de Israel que marchen, que marchen. Bendito es Dios. Y subrayaba la palabra que marchen. Si usted tiene su Biblia abierta en Éxodo 14, 15, anímese a subrayar esa palabra, que marchen, subráyela, hermano, ahí con su Biblia en la mano, y subraye Éxodo 14, 15, la palabra que marchen. ¿Por qué vamos a subrayar esta palabra? Porque aquí vamos a encontrar lo que Dios ahora a mí me está diciendo. Tienes que salir de tus pensamientos, del conformismo. Tienes que salir de ese nivel bajo, mediocre, nivel pasivo, donde no se hace nada, donde uno se cruza de brazos sin realizar nada. Pero la orden de Dios es: dile al pueblo de Israel que marche. La palabra marchar, si pudiéramos empezar ahora a indagar en esta palabra, marchar es avanzar. Marchar es avanzar. ¿Cómo Israel va a avanzar? ¿Se da cuenta dónde se encuentra Israel? ¿Cómo Dios le dice a Israel que marche? ¿Cómo Dios le está diciendo a Israel que marche?
¿A dónde tiene que marchar si están en un callejón sin salida? ¿Recuerda dónde estaba parado en ese momento Israel? Enfrente del Mar Rojo. Miraban atrás y estaba Faraón detrás de ellos con todo el ejército. ¿A dónde tienen que marchar? ¿A dónde tienen que avanzar? Se encuentran como en un callejón sin salida. Pero el Señor está diciendo, dile a Israel que marche. Y ahora recuerden lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, no te amoldes, no te amoldes, no te acostumbres al estilo de vida de lo que hace el mundo. Tu vida tiene que ser diferente, superior, tenemos que avanzar, tenemos que crecer. La palabra marchar, estamos viendo que es avanzar, y avanzar entonces pudiéramos también tener una siguiente palabra que es progresar, marchar, avanzar, progresar, conquistar, crecer. Bendito es el Señor. Esa es los pensamientos que debe tener el cristiano. Esos son los pensamientos que debe haber en nuestra vida, no de conformismo, no de cruzarnos de brazos y decir nunca se ha podido lograr, nunca hemos podido avanzar, nunca hemos podido. No tener pensamientos de esclavo de Satanás. Cristo lo reprenda. Nuestra vida está en la libertad que es en Cristo Jesús. Y el Señor nos lleva a caminos superiores, a caminos mejores. Bendito es Dios. Nuestra vida tiene que ir superando, prosperando, progresando, avanzando, creciendo, desarrollando la gloria al Señor Jesús. Ese es el nivel de vida el cual usted y yo debemos llevar. Ese es el nivel de vida el cual usted y yo debemos tener en la mente, porque nuestra mente se va a ir renovando. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, que debemos renovar nuestra mente, nuestra conciencia. Bendito es el Señor. Cambiemos la estructura mental, cambiemos la estructura que llevamos en nuestra mente y vayamos, hermanos, avanzando en la vida espiritual. Y ahora sí, entonces podemos entender que hay una gran diferencia entre estar conformes, en la conformidad, con el conformismo. La conformidad, lo que veíamos como introducción de este tema, la conformidad es algo que aceptamos voluntariamente porque así lo vemos para bien de nuestra vida. Como estamos conformes, vamos a decir, y vuelvo a repetir, como cuando dijimos amén en la protesta de bautismo, lo vimos bien, de bendición para nuestra vida. En el casamiento lo vimos bien, aceptamos todas estas promesas que hicimos, conformes, contentos, satisfechos. Bendito es Dios. Pero el conformismo es muy diferente, es una actitud negativa, y que no hay lucha, no hay ánimo de lucha. Ya no luchan por salir adelante, ya no se lucha por crecer, ya no se lucha por avanzar. Esa era la forma de Israel, ya no tenía ánimo de luchar. Ya no tenemos a dónde ir, enfrente del mar, atrás los egipcios, a dónde corremos. Ya no había ánimo, ya no había lucha, y empieza a haber reclamación, y empieza a haber murmuración, y empieza a haber reclamo, y todo lo que ellos estaban diciendo, estaban demostrando la actitud del conformismo que llevaban en Egipto. Sin embargo, el plan de Dios es, dile a Israel que marche. ¿A dónde van a marchar si el mar está enfrente de ellos? Dile que marche. ¿Por qué? Porque hay un Dios maravilloso, hay un Dios grande, hay un Dios poderoso, y este Dios abre el mar en dos, e Israel sale adelante y va avanzando y va caminando y va caminando y va avanzando y va mirando los muros. Algo increíble, algo espectacular, pero también algo maravilloso, mirando muros, hermanos, alrededor, muros como de cristal, el mar abierto en dos. Y cuando el último israelita pasa del otro lado del mar, el mar se cierra y adiós los egipcios,
La potencia mundial ahí se quedó en el 14 de Nisan. Bendito es el Señor. Y en ese día quiero decirle, hermano, que el Señor, nuestro Salvador, dio su vida por usted y por mí para darnos libertad en el nombre del Señor, para demostrarnos que usted y yo ya no más somos esclavos del pecado, ya no más somos esclavos de la maldad, de los vicios. Ahora tenemos libertad en el nombre del Señor Jesucristo. Así sucedió también nuestra libertad un 14 de Nisan. Bendito es Dios, bendito es Cristo. Y aquí yo quiero invitarle que usted le dé la gloria al Señor, que le dé la honra, porque tenemos un libertador que no solo nos abrió un mar, que abrió las cadenas, que abrió las prisiones de la esclavitud del pecado, de los vicios, de la maldad, y hoy gozamos de una libertad. No caminemos con una actitud negativa, no caminemos en un estilo de vida del conformismo. Avancemos por más en el nombre del Señor Jesús. Sigamos creciendo en el nombre de Cristo. Sigamos avanzando, porque nuestra es la salvación en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, este es el tema que con la ayuda de Dios he podido compartir en esta noche. Esto es lo que el Señor ha puesto en mis labios en el nombre del Señor Jesucristo, y hoy con cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en el nombre del Señor Jesús. Doy la gloria a Dios, doy la gloria a Dios. Bendito es Cristo, bendito es el nombre del Señor Jesús. Damos gracias a Dios y doy gracias a Dios por todos los que hemos estado reunidos aquí en esta transmisión. Doy gloria al Señor Jesucristo y que Dios bendiga nuestra vida, que Dios bendiga nuestra vida en el nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor bendiga sus corazones, que Dios bendiga sus vidas, y con la ayuda de Dios salgamos del conformismo, salgamos, hermanos, de toda actitud negativa y avancemos, seamos renovados por el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. A cada uno de los hermanos que estuvieron conectados, bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo me gozo en el Señor porque una vez más me permite estar aquí en Abriendo las Escrituras. Que Dios nos ayude y que así cada martes podamos estar en esta página compartiendo la palabra del Señor y ser alimentados por la Escritura, por la palabra del Señor Jesús. Yo me despido de cada uno de ustedes, deseando, hermanos, que el Señor Jesús bendiga sus corazones, bendiga sus vidas, bendiga sus familias, y en todo lugar donde ustedes se encuentren. Hermanos, desde Perú, el Señor Jesús bendiga sus corazones. Hermanos en México, hermanos en Estados Unidos y en cualquier parte de este mundo. En el nombre del Señor Jesús, bendiciones para todos. Gracia y paz de Cristo sea la que esté morando en sus corazones. Un abrazo fuerte en el amor del Señor. Dios les bendiga.